su ponencia se llama Palabras de desamor, tentativa para silenciar. Adelante, maestra Paula, por favor. Sí, un momentito. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo una introducción un poquito larga, entonces nos vamos a quedar en esa primera diapositiva antes de entrar en el tema del cuento que voy a analizar. La ponencia la titulé Palabras de desamor, tentativas para silenciar, y vamos a dar comienzo. Las palabras siempre e indudablemente hacen gala de una naturaleza sonora. El título de esta ponencia resume la voluntad violenta de René por dejar en silencio a Sophie y junto con ella a todas las mujeres que lean su carta. René y Sophie, ambos personajes del cuento que analizaremos juntos, y nosotras como receptoras. Ya me dirán los varones cómo reciben el propósito del relato de Guy de Maupassant. Violencia, según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, es la cualidad del violento. ¿Y qué es violento entonces? Encuentro en el mismo diccionario que la palabra violento o violenta pertenece a la categoría de los adjetivos. Parafraseo al DRAE. Violento o violenta es el dicho de una persona que actúa con ímpetu, con fuerza y que se deja llevar por la ira. Violento o violenta implica una fuerza y una intensidad extraordinarias. Implica también el uso de la fuerza física o moral. Por último, violento o violenta es lo que está fuera del estado natural, de su situación o de su modo. Así que contextualizando este adjetivo hoy en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer o de las no violencias, entendemos como violencia de género y también entendiendo el género como una postura, como una perspectiva teórica, crítica, como un acto que implica el uso de la fuerza física o moral en contra de las mujeres, que atenta contra la dignidad, la integridad y la libertad de estas. ¿Y cómo se ejerce la violencia de género? Pues de múltiples formas. Lo hemos visto a lo largo de todas las conferencias de hoy y tenemos una experiencia vivida muy actual. Pero lo pueden consultar siempre en estos trabajos de las expertas y de los investigadores del tema, como bien decía el doctor Ernesto, los trabajos del Centro de Investigación y de Estudios de Género de nuestra Casa de Estudios. Pero dentro de esa multiplicidad de actos hay uno muy sutil y muy potente, que es el acto de habla. De ahí que surja la inquietud. ¿El lenguaje es violento? ¿Hay violencia en el lenguaje? ¿O cómo puede llegar a ser violento? Como bien lo explica el filósofo Vicente Sanfélix Vidarte en su artículo Palabras y Silencio, Reflexiones sobre la violencia y el lenguaje no solo transmite información, sirve para hacer otras muchas cosas. Consolar, animar, persuadir, intimidar, amenazar, insultar. Con el lenguaje podemos hacer cosas y hacer que se hagan cosas. Y algunas de esas cosas son violentas. Prosigamos la reflexión de Sanfélix Vidarte. El ser humano, al estar dotado del lenguaje, puede ejercer con este una violencia natural, que se ejemplifica con el grito de defensa o con el grito de agresión, tal como lo conocemos en la variedad del reino animal. Esta es la primera etapa en donde se podría encontrar la violencia del lenguaje. Y aquí el tono del grito juega un papel primordial en la transmisión del mensaje. En este punto estamos hablando de una etapa presimbólica del lenguaje, porque lo transmitido semánticamente es prácticamente irrelevante. No digo que inexistente, pero prácticamente irrelevante. Pero sobre esta característica natural, original de la lengua, con su carácter convencional y simbólico, se erige, esta lengua se erige como herramienta sofisticada. Tenemos, pues, el acto que realizamos al decir algo comprende una ilocución, es decir, la intención del mensaje, y también una perlocución, entendida como el efecto
que el enunciado, es decir, lo dicho, produce en el receptor. Su reacción o la consecuencia que provoca lo dicho. Y además está el tono, la entonación que generalmente acompaña y se adecua a lo que se dice, pero que también puede ser independiente. Estos 4 elementos son muy importantes: el mensaje, la ilocución, la perlocución y el tono. Son muy importantes porque determinan, de cierto modo, qué rumbo tomará una conversación. Ahora bien, en aquel estudio original, es decir, en este ejemplo que les acabo de decir del grito animal, la amenaza tónica del grito generalmente supondría una superioridad física. Veamos entonces qué pasa con el lenguaje. Estamos todos en el entendido de que el lenguaje es propio de los seres humanos y la lengua, que es su sistema, son producto de una convención. Por lo tanto, tienen un origen natural de un lado y social del otro. Y esta sociedad, en la actualidad, ya no está definida por la superioridad física. Y hago así porque acabamos de ver en las nuevas masculinidades, como decía el maestro Ernesto, pues hay esquemas patriarcales tradicionales que se siguen repitiendo y que seguimos aceptando, ¿no? Entonces lo pongo un poco en duda. Pero esta sociedad moderna, pues se supone que tiene otra organización, pero esta otra organización también está jerarquizada y dentro de ella se distinguen roles y esos roles tienen un estatus. El autor pone el ejemplo, no es lo mismo ser un juez que ser un albañil, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es evidente que surgen desigualdades. El lenguaje, para que sea violento, dice San Félix Vidarte, exige una asimetría en el poder. En el contexto que nos reúne hoy, queda muy claro que una sociedad en donde el sistema patriarcal prevalece, la mujer y otras minorías se encontrarán en desventaja en este ámbito de la detención del poder. De aquí que vemos muchas veces que el hombre habla por encima de la voz de la mujer, del discurso de la mujer hasta callarla. Efectivamente, en esta lógica, el lenguaje no es violento. Su uso sí puede ser violento, el mensaje mismo puede ser violento, pero también, sobre todo, porque lo que dice el varón no vale lo mismo que lo que dice una mujer. Lo que dice el varón tiene más valor desde una perspectiva patriarcal, simplista, de catálogo, como la llamo yo. Entendamos ahora que el poder de la palabra que se juega en una sociedad dominada por los varones esté de su lado. Y que del lado de la mujer quede la palabra no pronunciada en voz alta, la mujer callada, la silenciosa, la sumisa. ¿Qué pasa en una sociedad como la que venimos de describir cuando la mujer decide pronunciar sus palabras, alzar su voz? Como decía también en la ponencia anterior el maestro Alan, ¿cómo podemos desarticular estas violencias con la comunicación? Pero cuando la mujer tiene negada la palabra, cuando pensemos en que el varón le niega la posibilidad de hablar a la mujer de cómo se comunica uno, ¿no? Entonces, pues yo les digo, ¿qué pasa cuando esta mujer interpela el régimen desigual? Pues en crescendo, ¿no? Recibe el estigma, puede ser una mujer maleducada, una grosera, una loca, recibe el rechazo, el repudio, la exclusión y la pena física, que esto último expresado en los dolorosos feminicidios. Lamentablemente, mientras se establezcan relaciones desiguales, el lenguaje podrá ser violento cuando quien lo utiliza detenta el poder, algún poder. Eso quiere decir que ejerce un exceso de potencia sobre aquel a quien lo dirige. Por eso podemos entender que cuando una o unas mujeres toman la palabra para increpar o llevar a cabo algún acto más radical, como lo veíamos en la mañana en
en la ponencia del maestro Juan, pues todo se pone en duda, todo se cuestiona y hasta puede quedar en ridículo, en gracioso o en el peor de los casos como un acto incorrecto, irrespetuoso o que va a llevar el juicio de que no están bien educadas. Ahora bien, vamos a ver las diapositivas que preparé para la ponencia esta tarde. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Muchas gracias. Entonces yo tomé, para ejemplificar esto que acabo de compartirles sobre mi investigación del lenguaje, este texto, no sé si lo alcanzan a ver, este es un compendio de Guy de Maupassant, un escritor francés del siglo XIX, y un solo cuento que se llama Palabras de Amor, y que bajo la forma de un intercambio epistolar relata el desenlace de la breve relación amorosa entre Sophie y René. Aprovecha el discurso del amante para erigir el retrato físico y psicológico de Sophie tras una serie de señalamientos. René le reprocha que no se ajuste a la mujer objeto de placer que él tiene en mente, y que no solamente él tiene en mente, que la sociedad tiene en mente, y que ese rol se ha venido repitiendo y reproduciendo a lo largo del tiempo. Sophie no entra en el molde que le es demandado porque irrumpe el silencio con su palabra. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, el cuento se llama Palabras de Amor. Mot d'amour en francés. Petit mot en francés significa como un mensajito, ¿no? Te voy a dejar un mensajito. Es un petit mot. Y petit mot d'amour, pues son esos billetitos de amor que uno intercambia cuando está enamorado, ¿no? Y bueno, se los pongo abajo, pues estas palabras de amor. Nosotros tenemos algunas palabras de amor en nuestra cabeza ya ahorita se desplegaron, ¿no? Pero también hay unas palabras de amor que desenamoran. Vamos a ver cómo funciona esto en el cuento. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Gracias, Alan. Entonces, ¿cuál va a ser el lenguaje de Sophie? Por mucho que el lenguaje de Sophie en su pequeña carta de amor, si la pueden ver aquí, ¿no? Es solamente un párrafo, tiene un léxico pobre, digamos, ¿no? Nada de argumentación, pero está enamorada y lo que le dice es, mi gallito querido, mi queridito, te amo tanto, 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 ¿no? Le dice, ay, mi amor, mi gatito amado. Te diría todos los nombres tiernos que me vienen a la mente. Te adoro, te adoro, te adoro, mi gallito querido, ¿no? Esas son las palabras de Sophie. Entonces, vemos aquí cómo después René va a retomar estas palabras para ridiculizar y para insultar a Sophie. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Entonces tenemos ya una representación de Sophie gracias a su propio discurso, que yo no lo voy a juzgar, se los dejo ahí a ustedes. Pero el retrato de Sophie, hecho por René, es el siguiente. Abriendo la carta de respuesta, le dice, no vas a entender nada a lo que yo te voy a decir, de lo que yo te voy a decir, pero no importa, ¿no? Lo siguiente que le dice, desde el día en que abriste tu llave de ternura, se acabó para mí, ¿no? Ya, la ternura le terminó el amor. Luego dice, para despedirse le dice, y te abrazo, te mando un beso con mucha pasión, a condición de que no digas nada, con la condición de que no digas nada. ¿Se fijan el tipo de mujer que está esperando René? El tipo de mujer a la que René podría amar. Y después vienen las generalizaciones, que es ahí donde nosotras como receptoras, y yo pienso que todo lector podría ponerse en el papel de esta mujer receptora, ¿no? De las mujeres receptoras, donde les dice, y ustedes mujeres, tampoco se dan cuenta de las cosas ridículas que hacen cuando están enamoradas.
y tampoco se dan cuenta de lo grotesco de sus expresiones y se les escapan. Luego retoma en esta generalización de las mujeres. Tampoco las demás mujeres van a entender lo que estoy diciendo en esta carta y me van a juzgar de estúpido, pero tampoco me importa, de hecho, ¿no? Seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Y entonces aquí les puse estas citas en francés un poco, pues para que lo vean, pues porque es mi materia, ¿no? Y para no dejarlo a un ladito. Entonces, ¿qué representación de mujer tiene René? Pues René quiere una mujer que esté callada. Le dice que en amor, es decir, durante el acto sexual, ella debe permanecer callada porque así el hombre puede dejarse ir en sus sueños, ¿no? Puede dejar que sus sueños canten, que no se le debe de interrumpir. Entonces, él continúa diciendo, las mujeres que conocen todo lo delicado de la feminidad tampoco son capaces de comprender el desprecio que nos causan sus palabras fuera de lugar, ¿no? Y además sus palabras tiernas. Bueno, vamos viendo qué tipo de personaje es René y qué tipo de personaje está esperando, como les decía hace rato, para poder entregar su amor y por qué razón Sophie no es digna de recibir este sentimiento. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Gracias. En este cuento, pues vemos la violencia del lenguaje, ¿no? Cómo está empleado, la elección del vocabulario. En algún momento le llama René, mira, pues tú en tu pequeño espíritu de mujer bonita no vas a entender mi carta, ¿no? Las connotaciones de enamor. ¿Qué es enamor? ¿Es el sentimiento o es también esta atracción sexual que supuestamente debe de estar todo el tiempo la mujer jugando con él, ¿no? Jugando con él y con su amante. El mensaje en este caso, pues es un mensaje no violento. Digamos que decirle a alguien que no lo amamos, pues no es una violencia y no es una agresión. Puede ser duro, puede ser muy triste, puede ser desilusionador, pero no es el mensaje en sí lo que es violento, es la manera en la que se lo está diciendo. ¿Por qué? Pues porque le llama incapaz de comprender, le dice que como es bella, entonces no puede comprender, no es inteligente. Y vemos aquí otra vez este estereotipo en donde la belleza está en oposición a la inteligencia cuando se trata de una mujer, ¿no? Es decir, una mujer bella pues no puede ser inteligente. ¿Y cuántas veces hemos visto a lo largo de nuestra experiencia pues que las mujeres inteligentes y las mujeres preparadas a veces también tienen un poco de miedo en incursionar en esto de la belleza, ¿no? No quieren tocar estos temas de la seducción, ser atractiva, como si la mujer tuviera que ocupar alguno de los roles preestablecidos por la sociedad, ¿no? Ya sea el de la madre, el de la que cría, la que enseña, la que cuida, la que limpia, ¿no? O la que sirve como objeto de placer. Pero pareciera que las mujeres no podemos transitar por todas estas categorías y yo creo que hay muchas más categorías por las que las mujeres transitamos indudablemente. Y bueno, pues finalmente el tono, ¿no? El tono de esta carta escrita por René. ¿Podríamos ver la siguiente, por favor? Muchas gracias. Vemos entonces aquí cómo nosotros estamos frente a un relato epistolar. Estamos frente a la escritura, que es palabra, pero esta escritura y esta palabra siempre se escucha, ¿no? Están los lingüistas que dicen que a pesar de que nosotros leamos en silencio, hay esa voz que escuchamos, ¿no?
no es esta voz física, sino hay una voz mental que estamos escuchando. También eso es un sonido. Pero entonces tenemos también el silencio al que se le está orillando a esta mujer para poder ser querida, para poder ser amada. Seguimos, por favor. Muchas gracias. Entonces, bueno, en este tema del silencio, que es muy profundo y que yo abordo superficialmente, pues también tenemos esta erotización del silencio femenino, ¿no? Me gustan las mujeres calladas, que siempre me digan que sí, ¿no? Que no se opongan y mucho menos que hagan reclamos, ¿no? Y pues esto es una violencia, es ya en sí la violencia de imponer el silencio a las mujeres, ¿no? Quitarles esta palabra. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Muchas gracias. Y bueno, pues entonces como conclusión, y creo que aquí retomo un poco lo que se dijo en la mañana con las intervenciones a los monumentos. Este no es un monumento, ¿verdad? Es solamente la fachada de una calle, pero pues está ahí un verso intervenido, digamos que revisitado, ¿no? Y dice, no me gusta ni que calles, ni que estés como ausente. Dejo esta conclusión abierta. Muchas gracias por su escucha.